Programa patrocinado por Càrniques Serrano y la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. Saludos y bienvenidos a este Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia, jornada con un cartel extraordinario de atletismo la que vamos a vivir aquí en el Lluís Puig, en este torneo que tiene a grandes figuras como el atleta que vemos en imagen con el dorsal 85, Álvaro de Arriba del FC Barcelona, y que posee la mejor marca de los participantes en la prueba de los 800 metros lisos, la primera de las pruebas que vamos a ver en este resumen especial de lo acontecido en este Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia, que vive una segunda época, en la segunda edición después que la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana decidiera recuperar esta competición para dar lustre al atletismo valenciano, sobre todo atletismo de pista cubierta, aprovechando las magníficas instalaciones del velódromo Lluís Puig. Ahí vemos a los participantes de esta prueba de los 800 metros lisos, en los que, insistimos, Álvaro de Arriba del FC Barcelona es el atleta con mejor marca. Se acaba de dar la salida, pistoletazo para los participantes de los 800 metros lisos. Ahí está tomando ya la cabeza el atleta que va a actuar como liebre en esta prueba de los 800 metros lisos. Y que no es otro que Jesús Pérez del AD Maratón. Ahí vemos estiradísima la carrera, con el atleta con el dorsal 21 marcando un ritmo frenético. Segunda posición para Álvaro de Arriba. Tercer y cuarto lugar provisional para dos atletas del Playa de Castellón, Alejandro Estevez y Diego Cabello. Son atletas que buscan la mejor marca personal en esta temporada de pista cubierta. En el caso de Álvaro Arriba, además, busca la marca mínima para los campeonatos de Europa de Belgrado. Ahí está agotando la última vuelta, lanzando el ritmo Jesús Pérez. 500 metros era lo que tenía que tirar, y 500 metros es lo que ha estado marcando el ritmo. Jesús Pérez se queda ya en primera posición y presumiblemente hasta el final. Álvaro de Arriba, perseguido todavía por tres atletas, dos de ellos del Playas de Castellón, Alejandro Estevez, que marca el segundo mejor tiempo de todos los participantes, con Diego Cabello. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta prueba de los 800 metros lisos. Ahí está Álvaro de Arriba, últimas zancadas para el atleta del FC Barcelona, lanzándose hasta la línea de meta, lanzándose a restar los segundos y las centésimas. Y ahí está llegando a la línea de meta. Magnífico tiempo. 1:47:53. Mejor marca personal de la temporada en pista cubierta para Álvaro de Arriba, vencedor en esta prueba de los 800 metros. Ahí vemos al atleta del FC Barcelona felicitando a sus compañeros de carrera, y vemos repetido el último esfuerzo antes de llegar hasta la línea de meta. La segunda posición al final ha sido para Alejandro Estevez. Tercer lugar, Saúl Martínez. Diego Cabello del Playas de Castellón ha clasificado en cuarto lugar. Ahí está el tiempo y el protagonista de esta prueba de los 800 metros lisos. Vamos ahora con el 3000 metros lisos femenino, con también cartel de lujo. Sin duda, la gran favorita es la atleta del Clínica Dental Seoane Pampín, Ana Lozano, que por dos ocasiones ha rozado la marca mínima para los campeonatos de Europa de Belgrado y que va a intentarlo de nuevo aquí en Valencia. Aunque tiene también a su lado a atletas de gran nivel, como puede ser la valenciana de Almusafes, Laura Méndez, que busca una gran marca que se le resiste de momento esta temporada en la prueba de los 3000 metros lisos, donde hace un par de temporadas fue medallista en el Campeonato de España. Y también a tener en cuenta a su compañera del Playas de Castellón, a Irene Sánchez Escribano, que todavía no se ha estrenado en esta distancia esta temporada, pero que ya demostró en la última edición del Cross Ciutat de Castelló encontrarse en un buen momento de forma. Acaba de comenzar esta prueba de los 3000 metros lisos,
con María José Casinos, la atleta del Valencia Sports, actuando de liebre. Es necesario, sobre todo pensando en Ana Lozano, que la carrera transcurra a un ritmo de entre 3:01 y 3:02 mínimo para poder aspirar a rebajar ese 9:09 exigido como mínimo para los campeonatos de Europa de Belgrado. De momento todo ocurre según el guión previsto, con María José Casinos marcando el ritmo y con Ana Lozano, Laura Méndez e Irene Sánchez pegadas literalmente a ella. Cuarteto de cabeza, el ritmo marcado por María José Casinos. Se abre una ligera brecha entre Ana Lozano y Laura Méndez. Vamos a ver si el ritmo es demasiado exigente para la atleta residente en Port de Sagún, natural de Almusafes, Laura Méndez. Por lo visto parece que sí, porque, insistimos, está abriendo una pequeña brecha entre las dos atletas que abren cabeza de carrera y la tercera y la cuarta clasificada, las dos atletas del Playas de Castellón, Laura Méndez e Irene Sánchez. Vamos a dejar de momento esta prueba de los 3.000 metros lisos para ver qué es lo que ocurre en otros concursos que se están celebrando aquí en este Gran Premio de la ciudad de Valencia, Gran Premio de Atletismo. Por ejemplo, en la prueba de lanzamiento de peso. Este es el primer intento de Mirta Valentina, de la Juventud Atlética de Elche. Atleta del año 2000, ahí está su lanzamiento. Comenzaba la competición con una marca de 11:36. Y en imagen ahora mismo la gran favorita para llevarse la victoria, Úrsula Ruiz, del Valencia Sports. Primer intento para la murciana del Valencia Sports, y que ha medido 15:60 en su primer intento. Atención ahora al lanzamiento de Bárbara Hernando, del Playas de Castellón. Segundo intento para la atleta castellonense, que en su primer intento había lanzado 11:18, ocupando provisionalmente la tercera posición de este criterium, de este Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia. Ahí está el lanzamiento de Bárbara Hernando, segundo intento, 11:60 para la atleta del Playas de Castellón, que se mantiene en tercera posición, aunque ha mejorado su marca en esta competición. Y acabamos de ver el cuarto intento para Úrsula Ruiz. Tenía 15:60 como mejor marca en esta competición, y como vemos ha logrado también superar su propia marca en esta final de lanzamiento de peso. Otro intento más que vamos a ver. En este caso, la atleta con el dorsal 223 es Carmen Ramos. Último intento para ella. De momento, mejor marca 11:95. Vamos a ver si es capaz también de superar su propio registro en este último intento. Allá va el lanzamiento. Es lanzamiento largo, se va por encima de los 12 metros. Efectivamente, mejora marca 12:13 para Carmen Ramos, del Playas de Castellón. Volvemos de nuevo a la prueba de los 3.000 metros lisos femeninos, con importantes novedades. La principal, aquí vemos a Ana Lozano, que lucha ya sola contra el cronómetro, contra esa marca mínima que busca para poder asistir a los campeonatos de Europa de Belgrado. Y de momento la atleta del Seoane Pampín está en tiempo para batir mínima e incluso para lograr un gran registro. Ahí la vemos totalmente en solitario en una prueba lanzada, recordemos, por María José Casinos, la atleta del Valencia Sports, en la que intentaba seguir la estela de Ana Lozano, Laura Méndez. No tuvo su día la atleta del Playas de Castellón, que ha acabado retirándose de la prueba. Y ahí vemos a Ana Lozano en este peregrinar en solitario en busca de la marca. A falta de 600 metros para la conclusión de la prueba, está en tiempo de conseguir bajar los 9:09. Es más, está a un ritmo prácticamente de 3 minutos el kilómetro en el segundo kilómetro, y también en este último kilómetro para la atleta que hasta el momento esta temporada ha conseguido
en 2 ocasiones acercarse a las 9.09, pero sin batir la mínima. Espectacular también Irene Sánchez del Playas de Castellón, la hemos visto en imagen, lanzada en segunda posición y buscando también un gran registro, aunque la gran protagonista sin duda en estos momentos es esta mujer que vemos en imagen. Se llama Irene Sánchez y busca los últimos 400 metros. Ahí vemos a Laura Méndez lamentándose por no haber tenido el día. Sin duda la atleta de Almusafes tendrá que volverlo a intentar en el Campeonato de España absoluto. Y atención, porque Ana Lozano, salva catástrofe, va a batir la marca mínima. Va a bajar de 9.09, es más, va a bajar también probablemente de 9.05. Espectacular el ritmo que está llevando la atleta del Seoane Pampín, también Irene Sánchez, que va a conseguir un gran registro. Última contrameta para Ana Lozano, que sigue doblando a participantes del 3000 y que comienza ya a ver que sí que lo va a conseguir, que va a estar en el Campeonato de Europa de Belgrado. Se le dibuja la sonrisa al atleta del Seoane Pampín de Madrid. Ahí está Ana Lozano cruzando la meta y logrando la victoria, y una gran marca, 9.03.30. Espectacular, mejor marca personal para esta atleta que ha pulverizado su registro personal. Segunda posición espectacular también Irene Sánchez con un tiempo de 9.13. También mejor marca de la temporada para el obstaculista del Playas de Castellón. Ahí está el abrazo entre la primera y la segunda clasificada, entre las dos grandes protagonistas de esta prueba de los 3000 metros lisos, con muchísimo nivel y ese gran registro que sirve también de pasaporte para el próximo Campeonato de Europa. Hacemos un mínimo alto en el camino, no os vayáis porque seguimos con más atletismo desde Luis Puig.